Sistema inmune. Cuando nos referimos al sistema inmune, es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones, como las bacterias y los virus. A través de una reacción bien organizada, su cuerpo ataca y destruye los organismos infecciosos que le invaden. El sistema inmune está conformado por unos órganos que son específicos, que son los ganglios linfáticos, el timo, el vaso, la médula ósea, los vasos linfáticos y el corazón. Vamos a aclarar que los vasos linfáticos son canales delgados y diminutos que transportan material de desechos y células del sistema inmunitario en un líquido llamado linfa. La linfa es un líquido transparente que recorre los vasos linfáticos y defiende al organismo contra los organismos patógenos. Hay unas palabras que son importantes y debemos de tener como palabras claves. Es la palabra antígeno, la cual es aquella sustancia que el ser introducido al cuerpo hace que éste fabrique anticuerpos para combatirlos. Este antígeno puede ser un virus, hongos o parásitos. Los antígenos son casi siempre partículas ajenas y tóxicas que cuando ingresan al organismo se unen a un determinado anticuerpo. Este anticuerpo tiene la capacidad de destruirlas, pero los anticuerpos, cada anticuerpo es específico para cada antígeno. El anticuerpo son el sistema de defensa del cuerpo humano. Es un ejército que detecta elementos que pueden ser dañinos para un individuo y los neutraliza. Los anticuerpos reciben el nombre de inmunoglobulinas que sintetizan un tipo de leucocito llamado linfocito B. Un ejemplo sencillo es cuando una bacteria externa al organismo entra, los anticuerpos prenden sus alarmas y batallan con el virus o bacteria para evitar que la persona se enferme, como lo veíamos en el video de cómo trabaja nuestro sistema inmune. Ahí lo recreaban como una batalla inmunológica y se recreaban los antígenos, los anticuerpos, entre otras células, el macrófago, las dendritas, el polimorfo nuclear, el linfocito T y el linfocito B. Cuando yo hablo de la reacción antígeno-anticuerpo, hay una producción de unos antígenos que ingresan al organismo y de inmediato los anticuerpos reciben una señal para contrarrestar el efecto del antígeno. Pero aquí, como vemos en esta gráfica, cada anticuerpo es específico para un antígeno. Hay mucha variedad de antígenos, pero para cada anticuerpo solo hay un antígeno específico. Por eso, la respuesta inmunológica cuando tenemos la primera exposición a un antígeno puede demorarse un poco más porque tienen que conectarse específicamente el anticuerpo con el antígeno. Aquí se ve la conexión. Tenemos el antígeno y el anticuerpo que es específico para ese antígeno. El leucocito, que también es llamado los glóbulos blancos, son un componente importante de la sangre y una pieza clave en el sistema inmunológico del cuerpo. Cuando hablo de un agente patógeno, son agentes infecciosos que pueden provocar enfermedades a su huésped. Este término se emplea normalmente para describir microorganismos como virus, bacterias, hongos y entre otros. Aquí vamos a tener que hacer como un énfasis. La inmunidad innata es una inmunidad inespecífica, pero cuando yo hablo de inmunidad adquirida es una inmunidad que es adaptable. La inmunidad innata es un sistema de defensas con el cual nosotros nacemos y que nos protegen contra los antígenos. Este tipo de inmunidad es una barrera, es una primera línea a una respuesta inmunitaria, el reflejo de la tos, las enzimas en las lágrimas, los aceites de la piel, el moco que atrapa bacterias, la piel, el ácido gástrico. Pero cuando hablo de una inmunidad adquirida, se desarrolla con la exposición a diferentes antígenos. El sistema inmunitario de la persona construye una defensa contra ese antígeno específico. ¿Has notado que algunas enfermedades infecciosas que padeciste en tu infancia ya no se han repetido? Es por la inmunidad adaptativa.
que nosotros ya tenemos la capacidad de reconocer esas sustancias extrañas y generar algo que se llama memoria inmunológica. En tipos de inmunidad, pues como lo estábamos hablando, innata y adquirida, pero esta adquirida puede ser de tipo activo o de tipo pasivo, y las dos se clasifican en natural y en artificial. Cuando es activo, surge en respuesta a una infección o a una vacunación, que puede ser natural, de una manera que se generen unos anticuerpos en respuesta a una infección, o puede ser artificial cuando tenemos la respuesta en función de un proceso de vacunación. Y una inmunidad pasiva surge después de recibir anticuerpos de otra persona. Natural, anticuerpos recibidos de la madre, por ejemplo a través de la leche materna. Por eso es tan importante el proceso de lactancia para incrementar nuestro sistema de defensas y desarrollar pues como unos mecanismos de defensa más fuertes para contrarrestar el efecto de algunas infecciones. Artificial, anticuerpos recibidos de un medicamento, de una inyección o una infusión gamma globulina. Aquí vamos a ver el ejemplo de una inmunidad activa y una inmunidad pasiva. El antígeno microbiano, entonces vacuna o infección. Van a suceder pues un proceso de días o semanas, ocurre pues la infección, se está generando el anticuerpo con el antígeno, el paciente tiene una recuperación, que esa recuperación le permite tener una inmunidad, es específica y le va a generar memoria inmunológica. Pero la inmunidad pasiva es un suero que contiene unos anticuerpos procedentes de sujetos inmunes. Se lo administran a un sujeto que no ha estado infectado, le genera la producción de ese tipo de anticuerpos. En caso de que se presente esa infección específica, tiene una recuperación, sí es específica, pero no le genera una memoria inmunológica. Aquí, como dando un poco más de ejemplos a la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. El sistema inmunológico tiene dos funciones: reconocer sustancias y reaccionar contra ellas para contrarrestar cualquier efecto o alguna enfermedad infecciosa. Aquí es importante aclarar que en los procesos que algunas personas necesitan del trasplante de órganos o algún tejido, tienen que tener en cuenta que deben de tener una compatibilidad de un porcentaje muy alto para que el organismo no lo rechace y crea que es una sustancia o es un antígeno o es un organismo extraño. Tenemos mecanismos de defensa inespecíficos y específicos. El inespecífico es una barrera primaria, la piel, mucosas y células como leucocitos o glóbulos blancos, que reaccionan a través de la fagocitosis, pero las específicas están programadas para atacar y combatir solo determinados antígenos a través de los linfocitos. Las barreras primarias, hay que hacer énfasis en que es inespecífico, es una inmunidad natural o innata y pueden ser físicas, químicas o biológicas. Las físicas, la piel y mucosas, orificios nasales, interior de la boca. Las químicas, secreciones mucosas que recubren cavidades como la boca, oídos, vías respiratorias, digestivas y urogenitales. Ejemplos: salivas y lágrimas que tienen lisosimas, que son bactericidas, el estómago y la vagina, que tienen unos ácidos, creando un ambiente poco propicio para el crecimiento de microorganismos. Aquí es importante, por ejemplo, mantener este pH en la vagina y digamos como que actualmente el uso, por ejemplo, de protectores que tienen tantos químicos o los jabones íntimos, esto altera esta acidez, generando que las personas puedan tener, digamos, como mayores infecciones vaginales, porque se está acabando con esa acidez que es propia y que es buena para como mecanismo de defensa. Y biológicas, microorganismos que habitan en el interior del cuerpo y realizan funciones favorables, por ejemplo la flora bacteriana.
aquí, digamos, como tipos de glóbulos blancos y las funciones que cumplen en este proceso o con relación al sistema inmune. Los que estábamos trabajando, linfocitos B, responsables de la respuesta humoral, que producen anticuerpos, el linfocito T, coordinan la respuesta inmune, reconociendo antígenos. Estas células asesinas, que también se llaman células killer, destruyen células infectadas por virus u otros organismos intracelulares. Tenemos las barreras secundarias, que son internas, son inespecíficas e innatos, que se ponen en marcha cuando la primera barrera falla. Entonces puede ser un proceso de fagocitosis, una reacción inflamatoria y la fiebre. La fagocitosis es una función de células especializadas capaces de remover cuerpos extraños y combatir infecciones del sistema inmune. Entonces aquí está el proceso de fagocitosis, aquí está la célula que van a destruir y la célula como tal remueve ese cuerpo extraño por procesos de fagocitosis. Reacciones inflamatorias. En esta reacción inflamatoria lo voy a explicar con este siguiente esquema, en el cual se ve como el paso a paso de lo que se genera en el organismo a partir de una reacción inflamatoria. Entonces aquí vamos a observar el siguiente esquema. Tengo que se produjo una herida. Esta herida generó pues como un daño en el tejido, lo cual permitió el ingreso de agentes patógenos. Estos agentes patógenos, cuando estos ingresan, se libera un compuesto químico llamado histamina, pero este compuesto químico, la señal a esta respuesta inflamatoria, el sistema nervioso, el cerebro, recibe una señal para que tenga la liberación de esta sustancia que se llama histamina, el cual es un mediador químico. Esta histamina permite, digamos, como hacer una alerta o un llamado en el cual está alertando al organismo que hay presencia de agentes patógenos. Cuando esta histamina se activa, entonces permite que la dilatación de los vasos sanguíneos y que los capilares tengan una permeabilidad para que puedan tener como el proceso los macrófagos. Estos macrófagos entonces empiezan a contrarrestar el efecto de estos agentes patógenos y se produce un aumento de temperatura, dolor y algunas veces fiebre. Por eso en algunas veces vemos que el tejido se pone un poco rojo, aumenta un poco la temperatura en esa zona, pero es un efecto para contrarrestar, digamos, la producción de estos agentes patógenos, ya que la mayoría, cuando hay un incremento de temperatura, su ciclo reproductivo se disminuye, afectando pues como la reproducción de estos agentes. Y por último, los macrófagos destruyen todos sus agentes patógenos, las células muertas forman el pus, que eso es lo que sale para evitar pues que queden en el organismo, las plaquetas de la sangre dan lugar a la coagulación y se forma una costra. La costra es muy importante porque, digamos, como es una barrera para evitar que puedan ingresar nuevamente estos agentes patógenos para que el tejido empiece a cerrarse y hacer el proceso pues como de sanar. Y la fiebre es un aumento de la temperatura corporal por encima del rango normal, como lo hablábamos ahorita, que esto permite, digamos, como que esto hace que descienda la tasa de reproducción de esos microorganismos. Las barreras terciarias se activan cuando la primaria y la secundaria fueron insuficientes, y estas son de tipo internas, específicas y adquiridas. Tengo el linfocito B, que es el que fabrica los anticuerpos, y el linfocito T es el que actúa sobre el agente patógeno una vez ha sido identificado. Destruyen las células infectadas o activan macrófagos que se encargan de destruir los patógenos.
El linfocito B también es llamado células B o inmunoglobulinas o gamma-globulinas. Es muy importante porque son células primitivas de las células madres y se encuentran en la médula ósea. El linfocito T, algunas veces llamado células T, no producen anticuerpos. Lo que él hace es atacar directamente a los antígenos y actuar como reguladores del sistema inmunológico. Aquí volvemos a hacer énfasis en esto de tejidos trasplantados u órganos trasplantados para que el organismo los reconozca efectivamente y no crean que es un agente patógeno. Tenemos otra vez pues como las características del proceso, los fagocitos, que son unas células especializadas, y también hay unas células complemento que son 18 proteínas que funcionan de manera ordenada e integrada para ayudar a la defensa contra infecciones. Aquí vamos a hacer énfasis cuando nosotros nos exponemos por primera vez a un antígeno o algún proceso pues que nos enfermamos por primera vez de X bacteria o X virus, nuestro organismo se demora en contrarrestar el efecto de ese antígeno y empezar la producción de los anticuerpos. Mire que aquí más o menos al día 7 empieza la producción de esos anticuerpos y esta respuesta primaria pues se demora en todo el proceso de que haya pues como los síntomas, de que el organismo empiece a actuar esos anticuerpos para que el organismo ya digamos que disminuya esa producción de esos, pues que esos antígenos ya se liberen. A su vez, si estamos expuestos otra vez a ese antígeno, el organismo ya va a responder mucho más rápido y eso se evidencia en la cantidad de anticuerpos que produce para contrarrestar el efecto de ese antígeno. Eso también es asociado a lo que nosotros denominamos memoria inmunológica. Ya en la segunda exposición al mismo antígeno, el organismo va a reconocerlo más rápidamente y va a tener una reacción mucho más efectiva y con mayor concentración de anticuerpos, a diferencia de una primera respuesta inmune, que la concentración de anticuerpos es baja, pero una segunda exposición, la concentración de anticuerpos va a incrementar. Tenemos dos tipos de inmunidad adaptativa humoral, que está relacionada con los linfocitos B, y la celular con los linfocitos T. Entonces tenemos aquí un comparativo de la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Los microbios, entonces estamos aquí observando microbios extracelulares, microbios fagocitados en el macrófago, microbios intracelulares, por ejemplo un virus, linfocitos reactivos. En la inmunidad humoral está el linfocito B, pero en la celular aparecen dos tipos de linfocitos, el cooperador y el citotóxico. El cooperador tiene un papel importante en establecer y maximizar las capacidades de defensa, y el citotóxico son linfocitos capaces de destruir las células que han sido infectadas. El mecanismo efector, que es un anticuerpo secretado, transferido por suero o anticuerpos, aquí es por células T y aquí células linfocitos T. Las funciones bloquean las infecciones y eliminan los microbios en inmunidad humoral, y en inmunidad celular activan los macrófagos para que maten a los microbios, y aquí mata las células infectadas y elimina los reservorios. Algunas personas tenemos alergias, la cual es una reacción exagerada dirigida por el sistema inmune contra una sustancia que a la mayoría de personas les resulta inofensiva, por ejemplo el polen, el huevo, la penicilina, pelos de gatos u otros animales. Hace días yo les decía, por ejemplo, cuando a nosotros nos da amigdalitis y es muy frecuente, siempre hacen una prueba con penicilina, por si no somos alérgicos, entonces nos hacen la prueba para verificar si no tenemos alergia a este compuesto.
Algunos son alérgicos al látex, a rasguños de animales, a plantas, picaduras de abejas, algunos medicamentos. Es muy común nueces, mariscos, maní, el polen, el polvo, el moho y la caspa del animal. Son factores que son como muy comunes, entonces las personas pues tienen unas reacciones alérgicas, unas más extremas que otras, y pues la mayoría son tratadas con algún tipo de antihistamínico. Aquí se presentan algunas enfermedades que son producidas por bacterias y otras enfermedades que atacan el sistema inmunológico por virus. Tuberculosis, salmonelosis, colitis hemorrágica, botulismo, sífilis, neumonía y gastroenteritis. Aquí describen el nombre del microbio y también la fuente de infección. Y por virus, poliomielitis, hepatitis A, sida, papera, sarampión e influenza. Algunas de estas enfermedades por virus, nosotros en nuestro cuadro de vacunación, en nuestro esquema de vacunación, tenemos algunas de estas vacunas, poliomielitis, hepatitis, sarampión, influenza, para nosotros, pues digamos, tener una protección y un tipo de inmunidad como más específica. Muchas gracias por todo.